Judas fue uno de los 12 discípulos de Yeshua o de Jesús. Se le confirió el cargo de tesorero. Vio milagros, liberaciones, conversiones y sanidades maravillosas. Entregó a su maestro por 30 monedas de plata, que sería un equivalente hoy a $360. Su pecado se llamó en el hebreo begidá, que es traición, e implicó deslealtad a su maestro, engaño y ruptura de confianza, aún a sus 11 compañeros. En Mateo 27, del 3 al 5, viendo que su maestro era condenado, devolvió el dinero arrepentido a los sacerdotes y a los ancianos de Israel. Yo he pecado entregando sangre inocente. Ellos le dijeron: allá tú, a nosotros qué nos interesa o importa o vale. Y arrojándole la plata en el templo, salió, se fue y se ahorcó. Mis amigos, la historia ha demonizado a Judas. ¿Siervo del Satán o siervo de Cristo? ¿Es posible que fuera de ambos? El nombre de Judas se ha convertido en una etiqueta de insulto, convirtiéndose en el mito del traidor. Eres como Judas. Pongamos de frente a Pedro y a Judas. El primero niega, el segundo traiciona. ¿Por qué el primero es perdonado y el segundo no? ¿Acaso traición y mentira no están en la misma lista de los pecados reprochables? Pedro, en Mateo 26:75, escuchó el canto del gallo que lo confrontó con las palabras advertidas de Jesús a su fragilidad y falta de fidelidad, y sale del patio donde fue confrontado a llorar amargamente. Judas sale del templo a la horca. Pedro hace una amargura desesperada. Judas hace una condenación desesperada. Se quita la vida. ¿Es sustituto o es Judas sustituido por un nuevo apóstol? En Mateo 26:24, Yeshua dijo: ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. En Juan 17:12 se refirió a Judas como el hijo de perdición. Se le perdió la vida. La traición estaba dentro del móvil del propósito de Dios. Alguien tenía que entregarlo a fin de que fuera llevado a la cruz para la remisión de los pecados. Judas no fue una marioneta de la predestinación, porque ciertamente fue consciente y responsable de su propia acción. Judas nació y vino al grupo de Jesús y se desvió, como dice Hechos 1:25, para irse a su propio lugar, la horca. Mis amigos, la pregunta directa respecto a Judas es si perdición es equivalente a eterna condenación más allá de la muerte, o en la pérdida de su vida por condenación desesperada. La entrega de Jesús por parte de Judas fue el catalizador que llevó a su arresto, juicio y crucifixión, eventos esenciales para la redención de la humanidad. ¿Hay una eternidad perdida de Judas por ser un instrumento de entrega al fin consumado de la redención? Es la pregunta. Por Judas Jesús fue a la cruz, y Jesús fue a la cruz por nuestros pecados. ¿Y el pecado de Judas? ¿No hubo redención para Judas? Judas no solo estaba cumpliendo un destino inevitable, sino que tomó una decisión que luego él mismo lamentó. Judas representa la traición, sí, pero también el conflicto entre el destino y la elección privada personal. Su figura nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del pecado, la redención y la responsabilidad humana. Fíjense que la palabra remordimiento es del hebreo jaratá, que se traduce también como arrepentimiento e implica un sentimiento profundo de pesar o lamento por acciones moralmente incorrectas. Jaratá está relacionado con el deseo de cambio y reconciliación, marcando un paso hacia el arrepentimiento genuino. Pero en Judas la carga psíquica emocional profunda lo llevó a la horca, la pérdida de su vida, perdición.
El suicidio como una carga emocional profunda es un efecto del dolor psíquico extremo que lo precede. Este estado emocional marcó en Judas un sentimiento de desesperanza, de aislamiento y una percepción distorsionada de su realidad, donde Judas sintió que no hay salida a su traición, sintió él, dolor, remordimiento y sufrimiento. Judas vio en vida a Jesús a perdonar a infelices pecadores superiores a él. Vio las enfermedades o locuras como efectos sobre el alma y el cuerpo de haber traicionado a un mandamiento o aún a la misma ley de Dios. Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido así? Hay tres atributos, mis amigos, que operan de Dios ante un juicio final de una persona o de una nación: paciencia, gracia y misericordia. Si Dios a Judas, por ser instrumento de entrega para cumplir Jesús su misión de redención, ha de aplicarle misericordia, creo que veremos a Judas en el cielo. Con ustedes, el apóstol Rey Estrada.